Diputados, diputadas, diputada Karin Luc, diputado Trisotti, diputado Longton, diputado Rocafull, diputada Andrea Parra, diputada Marcela Hernando, diputado Bernardo Berger, al equipo de la Secretaría y a quienes también televisan esta reunión, a nuestros invitados del CERVEL, don Álvaro Castañón, lo veo por ahí, y al equipo en general del Congreso, nuestros saludos. Y agradecer porque estamos funcionando de manera extraordinaria. El acta de la sesión número 149 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 150 especial se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. Cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un mensaje de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley orgánica constitucional que fija la planta del servicio electoral para adecuarla a la creación de la región de Ñuble. En segundo lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia con carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que está hoy día en tabla. En tercer lugar, un oficio del secretario general de esta corporación, mediante el cual comunica que la sala accedió a la solicitud que se le planteara en orden a refundir y, en consecuencia, tratar conjuntamente los proyectos de ley de origen en moción sobre segunda vuelta en las elecciones de alcaldes y concejales. Finalmente, un oficio del secretario general también de esta corporación, mediante el cual comunica que la sala de la Cámara acogió la solicitud en orden a remitir a esta comisión, en calidad de comisión técnica, el proyecto de ley de origen en moción que la ley que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios para incorporar la obligación de incluir en los registros de agenda pública las comunicaciones realizadas de forma consentida por vía telefónica, telemática, electrónica y otro medio análogo. Esa es toda la cuenta. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. El diputado Longton. Gracias, presidenta. No solamente el tercer punto de la cuenta, que es un proyecto que solicité yo respecto al lobby, presidenta al lobby, que hay ciertos aspectos que no están regulados y yo no sé si cuánto tiempo va a seguir de presidenta para solicitarle o no poder ponerlo en tabla en algún momento. Yo creo que es la última sesión esta, así que volveremos en marzo, pero hacerle al presidente que sería bueno ponerlo en tabla, porque hoy día hay ciertos aspectos del lobby, sobre todo acá dentro del Congreso Nacional, que está regulado y es necesario. Bueno, diputados y diputadas, yo ayer mencioné, y también el secretario sabe de mi renuncia. La verdad es que habíamos pensado habilitar esto, pero él me señala que por reglamento esta no es una sesión ordinaria, así que no puede hacerse. Así que esa parte la vamos a ver, pero yo apenas pueda ya dejar la comisión, sin duda, vamos a habilitar aquello con quien le corresponda suceder. Sin perjuicio de eso, decir que nosotros hicimos un compromiso como comisión de avanzar al menos en estos temas que tenemos hoy día a la vista, pero creo que ese proyecto debería definirlo la nueva, quien le corresponde presidir, ¿ya? De todas maneras, el secretario va a consignarlo para que él lo trate de poner sobre la mesa. ¿El secretario? Sí, lo que le comentaba antes de iniciarse la sesión, presidente, en cuanto a si se va a celebrar otra sesión por el proyecto de ley que hoy día los convoca, hay que pedir autorización a los comités a través del presidente de la Cámara y le pediría, en vista que el comité se reúne un rato más, tomar ese acuerdo. Claro. ¿Sí? ¿Qué hora y qué día y qué hora sería? Muy bien. Nosotros habíamos conversado mantener el horario nuestro, que ya están ustedes programados, el día lunes en la mañana a las 11. Y yo voy a transmitirle, si ustedes lo tienen a bien, al secretario. ¿Les parece el lunes? A las 11. Sí, mantener el lunes a las 11. A las 10. Ah, no, a las 11, de verdad. ¿A las 11 o quieren más temprano? ¿Está bien a las 11? Muy bien. El lunes, ¿ya? Para continuar con este proyecto. Muy bien. Ofrezco la palabra en varios. ¿No hay varios? Ya.
La presente sesión especial tiene por objeto continuar con la votación de las indicaciones recaídas en el proyecto de ley en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, con urgencia calificadas de suma, que modifica la ley número 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio, para habilitar el voto anticipado de electores que por diversas razones, sean de salud o movilidad, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación. Boletines refundidos número 13.729 y boletín número 13.772, vencimiento reglamentario de la urgencia, 28 de enero. A esta sesión ha sido invitado el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, don Patricio Santamaría, y don Patricio también me ha solicitado que podamos entender que hoy día es el último día que ellos se encuentran realizando la calificación de las elecciones. Por lo tanto, le ha pedido a don Álvaro Castañón que nos acompañe, sin perjuicio que él también ya se ha excusado y que perfectamente el día lunes podría acompañarnos. Yo quiero acá señalar, porque ya hemos fijado posiciones, el Ejecutivo también, yo valoro que haya llegado la urgencia, de verdad, porque creo que así vamos cumpliendo. Sin embargo, como tenemos aquí una situación compleja, porque nosotros siempre hablamos de un voto anticipado y asumíamos que era lo que CERVEL nos había manifestado, la voluntad, ¿cierto?, de tener una semana a lo menos o 15 días anticipado a la elección, habilitar un espacio, ¿cierto?, específico que podía ser en el mismo lugar de CERVEL, y con segmentos específicos que era lo que mantenía la diputada Andrea Parra, ¿cierto?, y después se generaron varias indicaciones que están en nuestro comparado en ese orden. Eso es una cosa, ¿cierto? En esas condiciones veníamos conversando. Luego se presenta este proyecto del gobierno, que es un día antes, para un segmento muy reducido, donde tampoco se pudiera hacer cargo, por ejemplo, de las personas en situación de COVID, pero tampoco lo señala, porque si lo hacemos un día antes pudieran considerarse. Tenemos que entender, y con esto termino para no tomarme todos los minutos, que esta elección va a ser compleja porque efectivamente también son muchos cargos, ¿cierto?, que se definen: gobernador, gobernadora regional, alcalde o alcaldesa, constituyentes, concejales, concejal. Entonces, eso yo veo que le veo bueno desde ese punto de vista a la propuesta del gobierno, que permitiría lo que se planteaba para el plebiscito, de tener 2 días de votación, porque va a ser tremendamente dificultoso, vamos a tener filas, y si tanto le preocupa la situación sanitaria para que no voten los con COVID, también debería preocuparnos para en el fondo desestresar las filas que pudieran darse, ¿cierto?, en la futura elección del 11 de abril. Entonces, por eso yo de alguna manera también valoraría esa propuesta, pero tenemos la otra que no conversan ambas, ¿ya? Porque una es anticipada. Entonces, lo que yo quiero acá es escuchar al CERVEL para que nos plantee los acuerdos que tuvo el CERVEL, hasta dónde ellos están disponibles, escuchar al Ejecutivo, ¿ya?, y ver cómo somos capaces de aquí al lunes a construir una propuesta, ojalá consensuada, tomando en cuenta que toma uno o tiene que dejar lo otro, pero que sea consensuada. Yo creo que nuestro país hoy día está en un momento difícil, necesitamos tratar de dar una solución, y por tanto el gobierno no solo hoy día ha manifestado voluntad, sino con los anteriores ministros. Entonces yo quiero creer que podemos todavía buscar alguna solución para hacerse cargo de lo uno o de lo otro, y todo lo que se había avanzado con la diputada Parra, con las reuniones que sostuvimos, o sea, que no quede en nada, porque perfectamente nosotros podríamos decir: mire, sabe que o rechazamos esto y no nos gustó y no es lo que queremos y lo rechazamos. Pero creo que hay mucha gente que ha preguntado, hay mucha expectación por esto, entonces creo que vale la pena darse una revisión completa de lo que hemos venido haciendo, de lo que tenemos sobre la mesa, y poder consensuar algo. No sé si les parece, voy a ofrecer la palabra y luego al CERVEL y al gobierno para ver qué problemas tenemos en uno u otro caso desde los tecnicismos. Por eso era importante que esté el CERVEL, para recrear lo que pudiera ser las propuestas, ¿ya? Eso es, señores diputadas y diputadas, voy a ofrecer ya la palabra, abriendo ya estas materias para que se puedan pronunciar tanto diputados, diputadas, como nuestros invitados. Si no hay palabras solicitadas aún por nuestros
colegas, le pudiéramos ceder la palabra a don Álvaro Castañón. Bienvenido, don Álvaro, si está por ahí. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días y por su intermedio, muy buenos días a todas las señoras diputadas y señores diputados. El mandato que tengo es entregar el acuerdo del Consejo Directivo en esta materia. El Consejo Directivo ha analizado una propuesta de voto anticipado desde lo técnico, desde lo que es factible realizar y con plazos que sean realistas de realizar, para facilitar principalmente el ejercicio del derecho a sufragio. Ese es el propósito general y ese es el propósito que el CERVEL ha tenido a la vista al momento de elaborar esta propuesta y tratar este tema. Como un objetivo a largo plazo, la idea sería que esto se pudiera extender a todo el electorado, pero estamos conscientes de que se debe trabajar con gradualidad. Es importante la gradualidad y eso se puede poner en una disposición transitoria o se puede simplemente establecer un mecanismo de gradualidad que incorpore personas mayores de 60 años, grupos de riesgo. Es muy similar a la distinción que hicimos para el plebiscito respecto de los grupos de riesgo: discapacitados, mujeres embarazadas o en etapa de gestación, personas que requieran voto asistido, personal de salud, padres o madres que requieran asistir con sus hijas o hijos en caso de sufragar el día de la votación, miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, entre otros grupos que se puedan ir definiendo en la legislación. Eso es básicamente establecer grupos objetivos y después ir evaluando e ir ajustando en base a facultades que pueda tener el Consejo Directivo, ampliar o reducir estos grupos en base a la experiencia. Esta sería una primera experiencia que tendría el país en un tema tan importante como el voto anticipado. Nosotros proponemos que las personas tengan que inscribirse y proponemos un periodo de inscripción que va desde el padrón auditado, es decir, 90 días antes, hasta el padrón definitivo, que es 60 días antes. En total son 30 días de inscripción que estaríamos dando para efectuar el trámite de manifestar la intención de votar anticipadamente. ¿Y por qué son con tanta anticipación? Porque nosotros vemos un voto anticipado donde el Consejo Directivo tiene la capacidad, en base a la elección y en base a un sentido de participación y de inscripción, de definir la cantidad de días. Pero estos se encontrarán en un marco que establece la ley, comprendido entre el día 14 al 8, es decir, el domingo anterior a la elección general. O sea, podría ser un voto anticipado de casi una semana al domingo previo a la elección. Creemos que eso realmente puede facilitar el ejercicio de derecho a sufragio y da una anticipación suficiente para que nuestros equipos técnicos puedan, en un periodo de entre el día 7 y el día 3, realizar los ajustes a los padrones de mesa que van a estar el día de la elección general, marcándolos con voto anticipadamente. Si no, el riesgo de una doble votación se eleva y eso es algo que tenemos que evitar a toda costa. La certeza jurídica en esto es importantísimo, pero también la certeza en los padrones y el día de la elección donde van a firmar las personas. Por lo tanto, ese trabajo lo tiene que hacer la dirección regional. No obstante, también se va a acompañar una nómina de todos quienes hayan votado anticipadamente a los presidentes de mesa para que puedan ir contrastando la información y no vaya a ocurrir que también por un error humano se queden personas sin votar, sin poder ejercer su derecho a sufragio garantizado en la Constitución. El horario de votación, la idea es que sea determinado por el Consejo Directivo, justamente por la cantidad de días o la cantidad de personas que se inscriban para ejercer este derecho anticipadamente. Otra de las conversaciones que tuvo el Consejo Directivo es si este derecho precluye una vez que yo me inscribo y no voy a votar. Es decir, yo me inscribo en la página web del Servicio Electoral o en la Dirección Regional y el día que me inscribí en esta semana o en estos días que se determinen, puede ser viernes, sábado, domingo,
previo a la elección, recordemos que era de 14 a 8 días antes de la elección, yo no voy a votar. Ahí la posición mayoritaria del Consejo Directivo es que el derecho a votar no precluye. La posición mayoritaria es que si yo no voy a votar en el periodo de votación anticipada, de todos modos puedo ir a votar el día de la elección general que se había fijado. Esta votación fue 3-2, pero la idea mayoritaria es que no precluya. Además, el día de la elección general los padrones de mesa, como les dije, deberán venir acompañados por un listado, o sea, estamos ejerciendo un doble control que a nuestro juicio, al establecer un voto anticipado el día previo, el día sábado, que además es un día que hoy actualmente se ocupa para constituir mesas, recordemos que ahí es donde los vocales se juntan, revisan materiales, revisan las condiciones de la votación que se va a llevar al día siguiente, donde instalan la mesa en la mañana. Al efectuar esto el sábado, se obliga básicamente a generar nóminas en la noche. En la noche, actualmente, el servicio electoral tiene otros procesos que se están desarrollando, procesos logísticos, procesos de distribución de material, procesos de reordenar todo lo que va a ser la elección. Por lo tanto, no podríamos hacer este doble control. Podríamos generar una lista y entregarla, y ahí subiría el riesgo objetivo de que hayan personas que se queden sin sufragar si es que esa lista comete alguna clase de error. Para las elecciones que se apliquen, en general todas, sí pedimos que se aplique con gradualidad. Este año tiene dos elecciones súper importantes, una que incluye los convencionales constituyentes, otra que ni más ni menos elige el presidente de la República, pero consideramos que la legislación debe tener cierta gradualidad para que los riesgos se minimicen. O sea, este es un proceso logístico gigante y el servicio electoral tiene que tener tiempo para adecuarse. No se consideran primarias ni se consideran segundas votaciones presidenciales, porque las primarias son sumamente subjetivas en relación a cuántos pactos o candidatos se inscriban, y las segundas votaciones presidenciales ocurren aproximadamente 30 días después de la votación general presidencial, o en este caso de Bore. Entonces no se incluirían a juicio del Consejo Directivo esto. Los locales de votación podrían ir desde uno por comuna a más según el número de inscritos que tengamos en la base del registro electoral. Los locales, la idea es que los defina el Consejo Directivo, pero en principio serían las direcciones regionales del CERVEL y los locales que estas direcciones designen. O sea, se podría extender esta jurisdicción, por así decirlo, de la dirección regional del servicio electoral a otros lugares, cosa de poder habilitarlos y habilitar más mesas para que sea un proceso expedito y sea un proceso que realmente facilite en la cantidad de días señalados el ejercicio del voto anticipado. Claramente para las municipales debería haber por lo menos un local por comuna. Eso ya, ahí sí tenemos un piso. Los vocales de mesa tienen que ser entre 3 y 5, sorteados por el CERVEL en esta oportunidad, y también la idea es que se les realice un pago. Contemplamos también que en todo el proceso, que es un proceso largo, la presencia de apoderados de las opciones plebiscitadas o de las opciones políticas o de los independientes puedan estar presentes también en las cadenas de custodia de la urna. La urna va a tener que de día a día ser custodiada, ya sea en el local de votación, en una bóveda, en un lugar, en una bóveda, por así decirlo, en una sala segura, va a tener que ser custodiada, y justamente eso tiene que ser por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de un ministro del CERVEL, abriendo la posibilidad de que los apoderados de las opciones políticas también puedan verificar que esta sala está cerrada, que hay sellos sobre las ranuras de la urna que garanticen en el fondo la inviolabilidad de la urna en estos días que va a estar sucediendo el voto anticipado, y los 7 días que se van a tener que guardar en la dirección regional las urnas a la espera del escrutinio. El escrutinio, la idea es realizarlo
el mismo día de la elección general. O sea, no se adelantan resultados, sino que a las 18 horas del día de la elección general se realiza el escrutinio, cosa de no anticipar resultados, cosa de no tener problemas con trascendidos o resultados previos. Es clave el rol que puedan tener las Fuerzas Armadas, porque sí se va a necesitar la custodia. En el servicio, en el sistema electoral, el rol que tienen las Fuerzas Armadas y de orden es clave en la cadena de custodia y en proteger los locales de votación, y en ese aspecto consideramos que se pueden hacer esfuerzos, y en la experiencia comparada esos esfuerzos han podido ocurrir. Chile no sería el primer país en establecer un sistema de voto anticipado con esta anticipación, por lo tanto habría que tener las conversaciones de rigor de cuál sería el contingente que se necesitaría, pero nosotros estamos pensando del orden de 1000 locales de votación. No quiero anticipar cifras de locales de votación porque, como digo, depende mucho de la inscripción previa, pero no estamos yendo a cifras tan altas como los contingentes que se necesitan el día de la elección general. Es importante también señalar que entre el día 7 y 3, como le había mencionado, las direcciones regionales se van a encargar de marcar los padrones definitivos de mesa. Por lo tanto, es importante darle ese plazo, y ese es un plazo que pedimos, porque hay muchos procesos logísticos de partida, de distribución de material. Es un plazo que pedimos pueda establecerse en la ley para poder dar certeza a los padrones de mesa, donde uno firma, donde ve el nombre, de que la persona que votó anticipadamente realmente ahí está consignado. Por último, señalarles también que esta propuesta la hemos comunicado al gobierno, tenemos una mesa de trabajo con ellos, se han conversado varios aspectos. También el Consejo Directivo del Servicio Electoral ha aprobado una propuesta para voto de personas privadas de libertad. Voto de personas privadas de libertad. PPL, como le decimos en la jerga electoral. Este también es un aspecto muy similar al voto anticipado. Como para darle luces, porque este también es un compromiso que se ha tratado en esta comisión y es un compromiso que se ha tratado con varias ONG, la idea es garantizar este derecho que varios fallos han establecido que el país está al debe y que se debe regular. En este caso, la inscripción también se requeriría una inscripción previa, que va desde el padrón auditado hasta el padrón definitivo, o sea, también 30 días para hacer el trámite, pero son 30 días que son más próximos al periodo de la votación, que también sería anticipada. La inscripción se realiza en el respectivo recinto penitenciario. El Consejo Directivo tiene la facultad de determinar la cantidad de días en relación a la cantidad de personas que se inscriban. Acá el universo evidentemente es mucho menor que en un eventual escenario de voto anticipado universal, pero de todos modos la votación se comprende entre el día 14 y el día 8, domingo anterior a la elección. Es importante eso del 14 al 8 como marco para la ley. Yo recuerdo en alguna de las comisiones que ustedes decían, bueno, está bien que el Consejo defina la cantidad de días, pero tenemos que establecer un marco. Nosotros ahí lo que hemos evaluado es ese marco del día 14 al día 8, previo a la elección, como días ideales por materias técnicas y por desarrollo de tareas que tiene que ejecutar el servicio electoral, para poder ejecutar tanto el voto anticipado como el voto de personas privadas de libertad. El horario de votación lo determina el Consejo Directivo. Acá también, entre el día 7 y el 13, se marcan los padrones,
votó anticipadamente, de forma respetuosa. La idea no es estigmatizar de voto a persona privada de libertad. Ahí se tiene que buscar una fórmula. También se entregan nóminas a los presidentes de mesa de personas que votaron en los centros penitenciarios, como les digo, tratando de hacerlo con reserva, con resguardo de la dignidad de las personas. Y estas bodegas que se tiene que coordinar con el Ministerio de Justicia el proceso de votación, se tiene que coordinar el horario, se tiene que coordinar la forma en la cual en los centros de detención preventiva o centros de cumplimiento penitenciario se vaya a desarrollar esta votación. Una vez que se haya desarrollado, se trasladan la urna a la dirección regional y ahí, con el resguardo también de las Fuerzas Armadas, que lo necesitamos, se tienen 7 días por guardado. El escrutinio también se desarrolla el día de la elección general a las 18 horas y, para ser sintético lo más posible, yo creo que esos son los aspectos generales de lo que ha acordado el Consejo Directivo del Servicio Electoral y me han pedido que les transmita, Presidenta. Muy bien. Sí, vamos a anotar, el secretario va a anotar. Tengo una solicitud del subsecretario porque tiene que ir al Senado, entonces lo vamos a dejar como primera, apronte, ¿cierto?, a lo que el CERVEL ha expuesto. Luego vamos a dar las palabras al Ejecutivo. Constanza, ¿cierto?, vamos a tomar nota de las solicitudes y luego Máximo vuelve también el subsecretario a responder todas esas preguntas y las apreciaciones de los diputados y diputadas. Tiene la palabra don Máximo y luego el secretario está anotando las intervenciones de diputados y diputadas. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a todos los miembros de la Comisión, a Álvaro, representante del Servicio Electoral. Mucho éxito en las tareas que están desarrollando hoy día, que aceptar y rechazar todas las candidaturas, así que me imagino que están vueltos locos. Respecto a lo que expuso el Servicio Electoral, una cosa previa, nosotros quiero recordarle a los miembros de la Comisión que lo fuimos transparentando siempre. El objetivo del Ejecutivo es poder hacernos parte de un debate que en principio nosotros no teníamos previsto tener, y por lo tanto, cuando se presente este proyecto de ley, nosotros acogemos el desafío de involucrarnos en el debate. Empezamos a trabajar de manera muy concienzuda con los equipos técnicos del Servicio Electoral, con los equipos técnicos del Ejecutivo, y en el fondo para nosotros era muy importante llegar con una propuesta seria. Por supuesto que con el CERVEL nosotros trabajamos y tuvimos varios puntos de encuentro, y por eso me interesa que la Comisión entienda que lo que expuso Álvaro, por cierto, que es algo que es la voluntad o una declaración del Consejo Directivo del CERVEL, y en el cual nosotros hay varias cosas que discutimos con el CERVEL que están incorporadas en nuestra propuesta. Por ejemplo, la elaboración del padrón entre los 90 y los 60 días antes, que el escrutinio sea el día de la elección, la existencia de un padrón, y todos esos son puntos de acuerdo que en nuestra propuesta recogimos y lo hicimos de acuerdo al CERVEL, en conjunto con ellos. Valoro que el Servicio Electoral, también a nombre del Ejecutivo, Presidenta, que el Servicio Electoral también se haga parte del concepto, que espero sea un acuerdo político de la Comisión, de que esto tiene que ser con gradualidad. Y yo, por supuesto, también en su minuto en el debate lo sostuve, que para nosotros sería ideal que en el fondo fuera para todas las personas, pero creemos que el Servicio Electoral, el sistema electoral chileno, prestigiado en el mundo, requiere también ir haciendo adecuaciones progresivas que nos permitan cumplir con el propósito de ir ampliando, modernizando, perfeccionando, pero a la vez entender, digamos, que hay una situación de pandemia en nuestro país, en el mundo, que nos obliga a ser respetuosos de la administración financiera, de la certeza jurídica, y por lo tanto estamos haciendo la propuesta que llegó a manos de la Comisión. Entonces, para terminar, Presidenta, yo valoro la exposición de Álvaro, creo que tenemos coincidencia en gran parte de los temas, hay muchos detalles operativos respecto a los cuales evidentemente podemos ponernos de acuerdo y podemos conversar. Tenemos una diferencia respecto a la ventana de votación, ellos están proponiendo de 14 a 8 días, nosotros creemos que esa ventana de votación en las cuales nosotros cuando nuestras conversaciones previas no llegamos a una solución común, y por lo tanto el Ejecutivo, en uso de sus legítimas atribuciones y en base a los costos y en base a todo, hicimos una propuesta que nos parece responsable, pero valoramos, y yo creo que esa es una diferencia importante,
que nosotros nos gustaría, digamos, dejar claro que en las conversaciones previas ahí tenemos una diferencia legítima, que nos parece que debe ser parte del debate, que respecto de cuánto tiempo antes van a estar las urnas, cuánto involucra la movilización, la apertura de colegios. Tenemos que recordar que para armar una elección, los locales de votación generalmente son colegios. Entonces, si tenemos una ventana del día 14 al día 8, si tenemos 7 días de elección de voto anticipado, eso es algo que en el fondo involucra una movilización de recursos humanos y técnicos y financieros muy grande, y eso es algo que el Ejecutivo tiene que ponderar muy bien. Entonces, para cerrar, Presidenta, nosotros, desde luego que siempre estamos disponibles a poder buscar buenos acuerdos. Esa ha sido la tónica de la gestión y lo que nos ha pedido el Presidente, en la medida en que nosotros podemos ir respetando los marcos de las atribuciones, del uso de los recursos. Y en definitiva, encantado de, si hay que disponer un espacio de tiempo para conversar y retomar el lunes, no tenemos ningún problema. Obviamente, encantado de poder reflexionar lo que sea necesario. No me puedo comprometer aquí a que alguna de las propuestas va a cambiar, pero desde luego siempre la reflexión política nos ayuda a todos, así es que eso un poco lo quería mencionar de introducción, Presidenta. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la disposición. Yo creo que ese es el sentido de hoy día de esta comisión, así que gracias, Máximo, queda liberado y después le esperamos para que se haga cargo junto a Constanza de las consultas, propuestas y sugerencias. Muy bien, Álvaro, se puede quedar usted con nosotros también por cualquier consulta, ¿verdad? Tengo un tiempo, Presidenta, acotado, pero me gustaría quedarme. Sí, por cierto. Nosotros también tenemos, porque vamos a tratar de ser bastante ejecutivos, estamos en sala paralelo, así que vamos a tratar de dar las preguntas, las consultas. Muy bien, secretario, usted proceda. ¿Cuál es el orden? A continuación, doña Andrea Paz. Ya. Presidenta, gracias. Yo más que consultas quisiera, digamos, hacer una reflexión para poder ordenarnos, ¿ya? Y es que la verdad es que la exposición de don Álvaro Castañón fue bastante clara en términos de la postura oficial del CERVEL. Y cuando el propio CERVEL deja en claro, ¿no es cierto?, que la propuesta de votar un día antes no tiene sentido y no tiene aplicación práctica, y además lo que uno esperaría, digamos, es un mínimo acto de humildad del gobierno para dejar esta pequeñez y abrirse, ¿no es cierto?, a lograr un verdadero voto anticipado. La experiencia internacional, el trabajo serio desarrollado por el CERVEL nos indica que tenemos que escuchar a quienes son los expertos en este tema, ¿ya? Y yo quisiera señalar que efectivamente cuando el Ejecutivo dice que no tenían previsto este proyecto, bueno, efectivamente no dudo de sus palabras. Probablemente el país tampoco tenía previsto el estallido social, tampoco teníamos previsto, ¿no es cierto?, que íbamos a estar en un plebiscito constituyente, pero los gobiernos y el mundo político tienen que ser capaz de escuchar y responder a la demanda ciudadana. No podemos estar con la calculadora. Tenemos que entender que tenemos una situación país diferente y que tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de hacer una revisión y responder a la demanda que hoy día tiene la ciudadanía de participación. Respecto al tema de la gradualidad, Presidente, quiero decir que aquí nadie en esta comisión ha dicho que no está disponible para la gradualidad. Nosotros hemos dicho y hemos reiterado que hemos estado disponibles para que efectivamente armemos un proyecto piloto en abril. Pero ese proyecto piloto también tiene que tener sentido, o sea, abrir el espacio para que voten las personas mayores de 70 años el día antes o las mujeres embarazadas el día antes. Francamente no tiene un sentido si todos hemos estado en la fila de las votaciones y sabemos nosotros que las personas mayores y las personas embarazadas votan rápidamente porque se les abre el espacio, menos un día antes. Y también tengo que pronunciarme respecto del tema de los costos. No puede ser primero, ¿no es cierto?, que el dinero marque la posibilidad, ¿no es cierto?, de aumentar o no la participación ciudadana. O sea, ¿de qué estamos hablando? No podemos ponerle precio a la democracia. Y además, también hay que considerar los costos que significa abrir el voto anticipado un día antes, ¿ah? Y los costos en términos de inseguridad, de la posibilidad de que efectivamente
nuestro sistema electoral se ha burlado con votaciones dobles porque el organismo técnico nos está señalando que requiere tiempo para poder generar los padrones y poder visar, ¿no es cierto?, a la gente que votó anticipadamente, versus, ¿no es cierto?, sencillamente el tema netamente económico. O sea, ¿de qué estamos hablando? A mí me parece sorprendente que el Ejecutivo plantee eso. Tenemos que ver todos los costos de la democracia, los costos, ¿no es cierto?, de echar a perder un sistema electoral con abrir un voto anticipado un día antes. Es imposible que el CERVEL el día antes, en la noche, esté armando las planillas. Por supuesto que van a haber errores. El diputado Longton planteó su inquietud y tiene toda la razón en plantearlo, porque efectivamente es así. ¿Cómo vamos a estar haciendo la noche anterior? Entonces seamos razonables. Esto no se trata de un tema de izquierda y derecha. A mí me consta que hay muchos parlamentarios, ¿no es cierto?, del oficialismo que están abogando, ¿no es cierto?, por aumentar la participación. Pero no podemos estar en esta línea pequeña de disputas, de calculadoras políticas que no responden a lo que hoy día estamos viviendo como contexto. Entonces yo quisiera pedir, de verdad y muy honestamente, que trabajemos el tema de la gradualidad, que entendamos, ¿no es cierto?, que la propuesta del CERVEL es del todo razonable, y que comprendamos, ¿no es cierto?, que acotaremos los costos, ¿no es cierto?, para efectos de una votación en abril que sea más reducida, pero que establezcamos también acuerdos políticos respecto de que para las próximas votaciones haya un aumento del universo. Y efectivamente abordemos los grupos que hoy día no pueden votar, que son aquellos trabajadores con jornadas laborales especiales, son más de 600.000 personas que están ahí sin poder votar históricamente. O, ¿no es cierto?, las personas privadas de libertad, donde el Estado tiene una responsabilidad que tiene que cumplir. Entonces, actuemos con la responsabilidad y con la altura de miras que hoy día la ciudadanía nos exige. Y esa es la solicitud. Lleguemos a un acuerdo, avancemos, yo estoy disponible, creo que es muy razonable lo que ha planteado el CERVEL hoy día, y me encantaría, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo actúe, ¿no es cierto?, como lo que hoy día espera la ciudadanía, con la altura que se merece el país para efectos, ¿no es cierto?, de avanzar en la participación ciudadana. Eso, presidente. Muy bien. Muchas gracias, diputada Andrea Parra. Vamos a seguir dando las palabras. Tiene la palabra el diputado Luis Rocaful, luego la diputada Karin Luc, luego el diputado Pedro Velázquez y después el diputado Andrés Longton. Presidenta, esta es una instancia política y por lo tanto acá obviamente que cada uno tiene su opinión o su iniciativa respecto a esto. Sin embargo, este proyecto presentado y que obviamente contamos también con la anuencia del Ejecutivo es facilitarle el derecho que tienen todas y todos los ciudadanos para poder ejercer su voto. Hoy día nos encontramos en una situación especial, excepcional, y obviamente que eso incide en las personas, en la cantidad de personas que vayan a votar, principalmente en los adultos mayores, que son los de mayor riesgo. En este contexto, Presidenta, acá creo que este proyecto yo le encuentro toda la razón a CERVEL de lo que manifiesta. Yo difiero también de lo que ha dicho el subsecretario, que hay algunos que coincide mucho, que hay solamente algunas cosas. Yo creo que en el fondo difiere bastante, por lo tanto esto requiere de un debate mayor, sabemos que estamos contra el tiempo, porque ya una de las cosas que propone el CERVEL, por ejemplo, son 90 días hacer el registro, y ya estaríamos fuera de los 90 días, pero eso podría ser modificable, ¿cierto?, con un artículo transitorio que pudiera facilitar en esta vez excepcionalmente, y además estamos de acuerdo en la gradualidad. No quiero extenderme más, creo que la diputada Parra ha sido muy didáctica y coincido en gran parte de lo que ella ha manifestado. Acá estamos por facilitar las cosas a los ciudadanos y no estamos por dificultar ni hacer una cuestión prácticamente simbólica, hacer un día antes de la elección. Me parece que es un despropósito y eso va contra el objetivo de este proyecto. Así que, en ese sentido, Presidenta, a la vez también solicitarle si lo que hoy día nos ha entregado el CERVEL
pudiera ser, nos pudiera hacer llegar algún documento, el CERVEL, respecto a una minuta respecto a lo que hoy día manifestó, para no estar echando en el video, ¿cierto?, en ese insumo, y obviamente discutirlo con mayor profundidad, pero también que el Ejecutivo pudiera de alguna manera cambiar algunas cosas, como por ejemplo cuándo se debe llevar a cabo esta elección. Presidente, gracias. Gracias, Presidenta. A ver, dos cosas, o tres. Más allá de, yo sé que, pero mi mentalidad media cuadrada, yo quiero saber si es que la persona que habló del CERVEL, Álvaro, sabe cuánto va a costar la propuesta que tiene el CERVEL, porque también hay que, desgraciadamente, esto hay que ponerle número, y más allá que queramos o no queramos, tiene que ser financiado. Segundo, la propuesta, el CERVEL ha cambiado igual varias veces de posición. Cuando vino acá, me acuerdo, el señor Santa María habló que era muy difícil que las personas privadas de libertad votaran. Es más, dijo en esa ocasión que hasta era tan engorroso, porque cómo iban a hacer, si iban a tener, como son gente de todos los lugares, cómo iban a hacer por el tema de los votos, que podría salir hasta un concejal de los narcos. Eso fue como el ejemplo que él dio. Entonces eso lo dijo acá una vez el señor Santa María, entonces ahora cambian de posiciones. Entonces a lo largo de las tramitaciones también van cambiando sus versiones. Y lo otro, que yo creo que, yo lo dije ayer creo, el tema de la gradualidad. Yo creo que el tema de la gradualidad hay que estudiarlo, lo podríamos hacer a través como se hizo el sistema de cuotas, que se evalúa a medida que se va evaluando, el CERVEL entrega un informe y se vaya viendo y se vaya aumentando. Yo creo que en eso yo creo que nadie tiene problemas que veamos el tema de la gradualidad. Yo creo que yo creo que casi todos de acuerdo. Gracias. Muy bien, yo creo que tenemos que mantener sí el respeto por quienes nos han asesorado. El CERVEL es un órgano autónomo, tomó un acuerdo con su consejo directivo y lo que ha expuesto Álvaro es eso. Don Patricio Santamaría ha venido acá a exponer de manera seria las propuestas que hemos hecho sobre la mesa, que son además muchas mociones parlamentarias, así que pediría mayor respeto con quienes son nuestros colaboradores. Diputado Rocaful. Presidenta, a ver, una cosa, la diputada Karen Luc está de alguna manera invalidando lo que es hoy día el organismo técnico. O sea, si hay un organismo técnico que tiene que ver con elecciones, CERVEL. Quizás podrán haber habido muchas opiniones, pero yo no estaba presente en eso, por lo tanto no puedo hacerme cargo. Pero yo quiero que nosotros, este es un órgano político donde acogemos, recogemos y escuchamos y analizamos las siguientes posiciones. Entonces, cuando vemos que hay gente que está privada de libertad y que no ha sido condenada y que obviamente estamos hablando de personas que se presume inocentes, todavía tienen derecho a ejercer un derecho ciudadano, que es el sufragar. Entonces que son los narcos, a mí me parece que es estigmatizar a personas que quizás no estén por eso. Punto uno. Segundo lugar, yo creo que lo peor que nos podría pasar en esta comisión es deslegitimar un organismo como CERVEL. A mí eso no me parece válido, ni tampoco podría ser argumento para que nosotros podamos tomar decisiones o ir validando esto. Así que, Presidenta, yo consideraría, por favor, que eso se omitiera. Gracias. Voy a pedir que mantengamos silencio para escucharnos todos con el debido respeto. La diputada Lux se le escuchó muy respetuosamente y pido lo mismo para todos los diputados. Diputada ahora Velázquez. Pedro. Presidenta, saludar a usted, al señor secretario, a los colegas presentes y a nuestros invitados. La verdad las cosas, Presidenta, por mí considero que este proyecto, reitero, tengo dos posiciones. Creo que la experiencia también internacional, como lo ha señalado la diputada Parra, demuestra de que este voto por carta, en algunos casos electrónico, genera en algunos sectores de la comunidad, y en este caso de este diputado, cierta desconfianza. Esto se podría haber solucionado de dos maneras, con el voto obligatorio, que no entiendo cuál es la razón, por qué no obligar
y que todas las empresas puedan darle, desde los mineros, etcétera. Y por cierto, existir que también coexista aquellos personas que son discapacitadas, adultos mayores, etcétera. Pero aquí el voto obligatorio es fundamental para que exista una mayor participación. Cuando colocamos primero que esto es necesario por la falta de participación, yo creo que el error se cometió entre todos en el periodo subanterior, en el cual todos de alguna u otra manera, menos el suscrito y otros 3 diputados que estábamos en su tiempo, que era de la bancada del Partido Comunista, nos opusimos al voto voluntario. Yo quisiera interpretar también de que el CERVEL, es una institución reconocida internacionalmente como muy seria, ha sido muy responsable, y yo quiero comentar lo que dijo un colega nuestro, no voy a omitir su nombre, de que sus familiares en Estados Unidos, no sé si en Estados Unidos, me parece que en Estados Unidos, que incluso, o en Italia, que incluso él votaba por la familia, es decir, llegaban los votos de la señora, de la abuelita, fue público. Entonces, a mí eso es lo que me produce un poco de temor, Presidenta, por su intermedio, y por eso se requiere que, en el caso del CERVEL, todas las medidas que el CERVEL tome para que sea una debida transparencia este proceso, y que sea una transparencia no tan solo para la oposición, sino que para el gobierno actual o quienes deseen, ¿cierto?, van a estar en una lucha electoral, tiene que ser de la mayor transparencia. Reitero, este proyecto en sí yo no me gusta, reitero, por las situaciones que le he dicho anteriormente, pero sí estoy abierto de que a futuro pueda existir el voto voluntario, y ahora a buscar todos los acuerdos que sean necesarios para ir avanzando en este proyecto, más allá de que el suscrito, el voto obligatorio, e incorporar también este proceso que tiene que ser gradual, pero reitero, yo creo que ahí en ese sentido, como siempre, se van a llegar buenos acuerdos, en el sentido de que aquí tiene que primar la parte técnica, la seguridad, y el CERVEL es lo que hasta el día de hoy nos ha dado un prestigio internacional, y las felicitaciones de distintos países que han venido a buscar, a estudiar cómo nuestro proceso electoral se va dando y cómo ha sido exitoso en los últimos años. Eso, Presidenta, por lo tanto, quiero compartir las palabras de la diputada Parra, en el sentido de que el gobierno, y tengo la certeza que así va a ser, que se van a abrir a que es necesario tomar todas las medidas de resguardo para el bien de todos, digamos, y que no exista una crítica el día de mañana, que no vaya a ser como el tema de la factura. Si ustedes se recuerdan, por hacer una ley demasiado rápida, después se promulgó y después se tuvo que echar para atrás, y eso no ayuda mucho a la imagen por un lado, a la imagen del Congreso ni del Ejecutivo. Por lo tanto, no digo que tiene que demorarse esto, sino que tomarse con precaución las recomendaciones que hace el CERVEL. Eso es, Presidenta. Presidenta. Sí, le doy inmediatamente la palabra. Solo transmitirle al diputado Velázquez que llevamos en este proyecto a lo menos 6-7 sesiones, ¿ya? Y donde ha estado CERVEL, donde ha estado el gobierno, le hemos dado tiempo, la diputada Parra ha tenido toda la voluntad, hemos hecho reuniones específicas, incluso fuera de la sesión también. Entonces, creo que hemos estado muy seriamente trabajando en esto, y el gobierno ha tenido su espacio para trabajar, pero nosotros lo que estamos haciendo hoy día, instándolo a que sigamos trabajando con lo que tenemos en la mesa. Diputada Parra. Me parece súper importante aclararle a mi querido colega Pedro Velázquez, que yo le tengo mucho cariño, que en realidad nosotros en las sesiones anteriores llegamos a un acuerdo con el Ejecutivo, porque siempre estuvo la voluntad de diálogo, y a pesar de que en su minuto un grupo parlamentario presentamos el proyecto de voto postal y está refundido con esta moción, no es lo que estamos discutiendo, querido colega. Estamos discutiendo hoy día el voto anticipado presencial. Entonces, esas aprensiones que usted tiene, por ahora por lo menos, ¿no es cierto?, debiera usted estar tranquilo, porque lo que estamos discutiendo es
votar antes en un local de votación de manera presencial, que es distinto al voto postal. Y por eso estamos intentando llegar a un acuerdo y comprender, ¿no es cierto?, que el gobierno debe abrirse a este tema, porque la ciudadanía nos lo exige a todos por igual, más allá de nuestra mirada política. Yo creo que hay que escuchar al CERVEL, honestamente. Creo que hay que ponerle atención al CERVEL. Creo que no podemos poner en riesgo tampoco la democracia abriendo solo un día antes la votación. Creo que es complejo para un organismo técnico y yo espero que avancemos en eso. Gracias, presidente. Muy bien, gracias por la precisión, diputada Parra. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton. Gracias, presidenta. A ver, para resumir. Yo creo que primero valorar la propuesta del Ejecutivo en el sentido de que se abrieron a participar de este proyecto. Eso es lo primero, porque obviamente esto necesita patrocinio del Ejecutivo porque requiere recursos. Ellos perfectamente se podrían haber restado y este proyecto no habría avanzado. Eso es lo primero. Segundo, valorar la propuesta también del CERVEL. Yo creo que la propuesta del Ejecutivo fue, ayer lo dijeron varios, muy conservadora. Yo no la comparto. Sobre todo considerando que previamente habíamos tenido conversaciones mucho más avanzadas en los términos a los cuales se iban a hacer los planteamientos, en definitiva, del Ejecutivo. Claramente hubo un retroceso respecto a eso. Yo creo, presidenta, que podemos avanzar, a ver, esta es una opinión personal, en dos sentidos. Yo presenté una indicación respecto a la universalidad del voto anticipado. Yo creo que podríamos avanzar en ciertos grupos, como un proyecto piloto, y haciéndome cargo de lo que dijo por su intermedio la diputada Luc, hubo una experiencia ya a través de la ley de cuota respecto a informes del CERVEL en atención al avance de la ley de cuota y posteriormente poder avanzar hacia la universalidad. No sé si dejarlo en un transitorio del proyecto de ley, pero podríamos avanzar en un proyecto piloto con determinados grupos. A mí no me gusta especificar los grupos. Yo creo que los grupos tienen que ser, a ver, hay que especificarlo, pero no aludir específicamente, por ejemplo, a las jornadas especiales, a determinadas labores en específico. Yo aludiría, solamente por dar un ejemplo, a jornadas especiales, por ejemplo, sin aludir a un grupo en específico. Cuando tú das jornadas especiales, aludes a la universalidad de los grupos que tienen jornadas especiales. Eso es una cosa, porque corres el riesgo claramente de dejar a alguien afuera si se pone específicamente un determinado grupo de jornadas especiales. Por otro lado, presidenta, yo por lo menos la legislación comparada que revisé, no me encontré con ningún país que haya tenido un voto anticipado de un día antes. Todos los países tienen votos anticipados mínimo 5 días antes, que es Corea del Sur, y todos los demás tienen una semana, 10 días, etcétera. Entonces, pero sí tienen grupos limitados. Es decir, sí tienen grupos limitados. Entonces, la verdad es que a mí me parecería, primero, una pérdida de recursos importante tener solamente un día anticipado de voto anticipado, valga la redundancia, porque además es un día hábil. Y no cumpliría con la finalidad. Si la finalidad de esto es que personas que tengan dificultades días previos a la elección, del día oficial de la elección, puedan ejercer su derecho de sufragio, y un domingo principalmente, que es un día que en definitiva la gente puede tener la libertad más clara de poder ir a sufragar, no un día sábado. Por lo tanto, presidenta, y para cerrar, creo que el avance del Ejecutivo podría ir en ese sentido, es decir, poder avanzar en una propuesta piloto respecto a determinados grupos, pero ampliándolo, obviamente considerando los recursos, porque también es importante. Una semana previa tiene un costo mayor. Y por otro lado, presidenta, para volver un poquito atrás, si es el día anterior, nosotros queremos que la gente se inscriba. Entonces, vamos a tener un derroche de recursos, porque lo más probable es que muy poca gente se va a inscribir para votar un día antes. Entonces, vas a abrir colegios establecimientos con 1 o 2 electores, no sé cuántos más pueden ser. Pero si vamos a experimentar respecto a esto, la verdad es que hay que hacer una utilización eficiente de los recursos. Entonces, mínimo creo yo que tiene que ser una semana para que pueda resultar y mayor cantidad de personas se puedan inscribir. Porque imagínense un día sábado, el día anterior, y se inscriben muy pocas personas porque dicen, bueno, si puedo votar al otro día. La verdad es que puede ser un fracaso y puede ser una pérdida de recursos importantes, porque el CERVEL va a tener que necesariamente abrir circunscripciones electorales, porque no va a poder abrir solamente la dirección regional del CERVEL, porque por ejemplo la región de Valparaíso que yo represento,
Está en Valparaíso la dirección del CERVEL. ¿Qué pasa por el votante de Petorca que se inscribió? ¿O con el votante de los Andes? No se va a inscribir previamente si tiene que ir a votar al CERVEL. ¿Y el CERVEL va a tener que abrir un establecimiento en Petorca por un solo votante? ¿O dos? Sobre todo si son grupos limitados y no es universal. Entonces, Presidenta, yo creo que mínimo tiene que ser por lo menos una semana de anticipación o buscar un término medio, pero ojalá un día domingo, pero sí obviamente abrirse a que sean grupos limitados, como son en otros países del mundo, experimentar un programa piloto y ojalá después poder avanzar hacia la universalidad, considerando los plazos que obviamente son acotados. Eso, Presidenta, y siempre obviamente que el resguardo de las urnas y todo lo que tiene que ver con aquello, estamos en un país, una democracia estable, con instituciones que funcionan, con un sistema electoral muy prestigiado en el mundo, por lo tanto no me cabe ninguna duda que tomando todos los resguardos necesarios, las urnas se van a custodiar como corresponde, Presidenta. Eso no me cabe ninguna duda. Cómo ha funcionado nuestro sistema electoral, eso obviamente que es una garantía y no puede ponerse en cuestionamiento. Gracias, Presidenta. Presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Tiene la palabra el diputado Saldívar. Don Raúl. Gracias, Presidenta. Yo creo que debiésemos continuar haciendo los mayores esfuerzos por tener un acuerdo que supere el estándar de la actual propuesta que ha hecho el Ejecutivo a fin de conseguir un resultado que sea mucho más positivo de todo punto de vista. Primero porque, si bien es cierto, nosotros tenemos como país uno de los sistemas electorales más reconocidos por su transparencia y por su fórmula que sin duda alguna no da, digamos, inconvenientes ni problemas, ni se suscitan situaciones que sean bochornosas para el país, sino por el contrario. Sin embargo, no por el hecho de tener un buen sistema lo vamos a dejar congelado en el tiempo, absolutamente indiferente a los cambios que vayan produciéndose en la sociedad de tipo político, de tipo social, de tipo económico. Por lo tanto, ese sistema tiene que ser útil, naturalmente transparente, mantener sus condiciones, pero además estar abierto, susceptible y sujeto a los cambios que sean necesarios, que sean menester con la evolución y el devenir de los tiempos. Y por otra parte, también es importantísimo tener presente que si alguien piensa que la democracia no tiene costos, tiene que asumir que para tener más y mejor democracia, los países tienen que invertir en democracia. Por lo tanto, el tema de cuánto puede costar este asunto es un tema marginal. En el país se le puede dar mucha importancia, en un país como el nuestro, probablemente, porque se mide los pesos en aquellos temas que pueden ser contrarios al interés de quien gobierna. Pero en la práctica hay que tener presente cuál es el bien superior que pretendemos preservar y por lo tanto dejar fuera de discusión y de debate asuntos que son de menor cuantía ante el asunto fundamental que hay que proteger. El día antes es la ineficacia misma, y eso es por optimizar los recursos, pero tiene un trasfondo también político. Si bien es cierto la discusión es política y no podemos soslayarlo, el objetivo no puede ser puramente político partidista. El objetivo debe ser político desde el punto de vista del concepto más amplio de la política, y como una forma de prestigiar más aún la política en un escenario como el que nos encontramos, la discusión tenemos que orientarla hacia la sana y la buena política. Por lo tanto, Presidenta, yo soy optimista en el sentido de que podríamos alcanzar una mejor puntuación que la que tenemos hoy día en este proyecto, manteniendo una conversación que nos permita, no sé de qué forma la conversación, pero que nos permita subir a lo menos un poco más el estándar, porque es necesario y es fundamental hoy día partir con la gradualidad que se ha señalado. Pero evidentemente hay a lo menos un par de asuntos que no pueden estar en este proyecto. El día antes es verdaderamente absurdo, y eso pondría en descrédito el sistema. Solo ese hecho, y además por el hecho de que tenemos que entender, como lo dije al comienzo, que la democracia tiene costos, y si eso no se asume, es ponerla en riesgo. Hay que invertir en más y mejor democracia. El CERVEL es una ayuda fundamental para ese efecto, desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, tenemos que situar las cosas en su lugar. Esa es mi opinión, Presidenta. Muchas gracias.
Muy bien, diputado Saldívar, muchas gracias. ¿Alguien más falta que haga uso de la palabra? ¿Algún diputado o diputada? Muy bien. Bueno, yo creo que está dicho acá. Yo creo que nosotros tenemos una yo creo que una postura bastante mayoritaria en la comisión, que rescatamos, ¿cierto?, la propuesta que nos hiciera el CERVEL en su minuto, que hay que evaluarla y que probablemente debemos hacer coincidir la voluntad del gobierno con las propuestas técnicas que nos hizo CERVEL. Ya, para eso yo le propongo a la comisión dar tiempo hasta el lunes máximo, a menos que los comités no nos autorizaran sesionar la otra semana. Yo citaría esta semana, porque queremos llevarlo a sala, este proyecto, despacharlo de la Cámara, es el compromiso que hemos asumido también, y por eso el gobierno puso urgencia. Así que yo estoy en contacto con el secretario de la Cámara y al menos sabe los acuerdos que tomamos, ¿ya? Y si no, tendría la facultad para convocarles a ustedes. Muy bien, vamos a darle la palabra a Constanza, luego a don Pedro Velázquez y luego al secretario. ¿O prefiere hacer uso de la palabra ahora, señor secretario, por un tema reglamentario? Hace un rato que para sesionar tanto el día, cualquier día viernes como semana distrital, se requiere de acuerdo del comité. Muy bien, pero ya lo tienen claro, o sea, ellos saben que esa es nuestra petición. Yo espero que, así como se da tantas facilidades para otras comisiones, también se considere que esta comisión está viendo algún tema muy importante, ¿ya? Así que le hago también a usted, secretario, para que pueda transmitir a la propia Secretaría de los comités, que el secretario general, a través de nuestra documentación y acuerdo unánime. Diputado Pedro Velázquez. Sí, sí, yo quisiera agradecer a mi colega Parra, solamente decirle que leí la primera parte del proyecto de ley que decía sobre habilitar el voto mediante correo. Me quedé ahí y no leí completo, así que le pido disculpas a todos en general, pero me queda claro el proceso. Presidenta, mire, el diputado Longton ha hecho una propuesta y en ese ámbito creo que por estar más cerca del Ejecutivo, él podría ser una especie de comisario que nosotros enviemos al Ejecutivo con la finalidad de abonar las partes y que el lunes pueda llegarse con una propuesta mucho más amplia y como él bien lo ha dicho y es la opinión del CERVEL, con una semana de anticipación que las personas puedan sufragar. Entonces yo considero que el diputado Longton ha estado siempre a disposición y creo que en esta oportunidad también puede colaborar y ayudarnos para poder zanjar. Eso, Presidenta. Muy bien. Gracias, diputado Velázquez. Entonces, Constanza, usted ya, no sé si quiere hacer uso de la palabra para que se tome este trabajo, y yo desde ya le pido al CERVEL y al gobierno que puedan consensuar una propuesta y que sea lo más aterrizada en el momento que nos encontramos, con las propuestas que hemos puesto sobre la mesa, y especialmente también considerando toda la voluntad que ha manifestado la diputada Andrea Parra, que es autora de esto. Ella ha bajado 2 proyectos, ¿cierto? Los bajó, el voto a distancia, el voto por correo postal y el voto electrónico. Todo eso hemos tenido toda la voluntad para propiciar algo que quizás puede ser conservador, pero por lo menos queremos que sea en abril, ¿ya? Constanza. Gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio también valorar la voluntad de la Comisión de buscar un acuerdo. Nosotros recogemos la opinión de los diputados vertidos acá en la Comisión. Por supuesto que seguiremos trabajando. Nuestra voluntad, ya lo dijo el subsecretario anteriormente, también es lograr sacar este proyecto. Por lo mismo, ayer, a petición de ustedes, la Comisión, le pusimos urgencia suma. Hemos llegado con la indicación y por supuesto que toda nuestra disposición para seguir trabajando con ustedes y poder sacar este proyecto con el mayor acuerdo posible. Gracias, Presidenta. Muy bien, gracias. Solo decirles que yo espero que el lunes tengamos una propuesta sobre la mesa
consensuada, ya, porque no sería que lleguemos acá y que finalmente quedó en nada. Entonces ahí le pedimos también a nuestro diputado, cierto, Locto, que también nos apoyen en eso y estemos haciendo ese seguimiento al trabajo del gobierno y CERVEL. Muy bien. Sí, el secretario. Sí, que tengo que hacer un alcance jurídico importante, Presidenta. De seguirse con esta propuesta, digamos, que está en el comparado, debo hacer presente que hay varias indicaciones parlamentarias que están hechas al texto del Ejecutivo, particularmente a los artículos 74 bis y siguientes. La verdad es que reglamentariamente no se pueden hacer indicaciones sobre indicaciones, de manera que los parlamentarios tendrían que reformular sus indicaciones con el texto del Ejecutivo, es decir, reproduciendo el texto del Ejecutivo y agregando lo que ellos estiman pertinente. No sé si quedó claro, Presidenta. Sí, muy bien. ¿Lo entendió, cierto, Constanza? Perdone, Presidenta. No. No fue tanto, sino que a los parlamentarios. Muy bien. Muy bien. Perdón, lo que pasa es que me están hablando acá, pero diputado Trisotti. Otra cosa ajena, Presidenta, a este proyecto de ley, pero así como está toda la intención de poder avanzar lo antes posible, yo, independiente del cambio que pueda haber de la Presidencia, se presentó un proyecto de ley para empezar a precaver también los efectos que sigue teniendo la pandemia y que va a radicarse acá, al igual que el año pasado, de modificación o ampliación de los plazos para el pago de los permisos de circulación. No sé, como estaba acá en comisión, no sé si se dio cuenta hoy día del proyecto, pero también me gustaría que también lo pudiéramos analizar con la debida celeridad y así no estar a último minuto, tal como ocurrió el año pasado. Muy bien. Gracias, ¿Le hago una Presidenta. consulta? ¿Usted cree que en marzo ya es tarde? Para manejarnos en los tiempos y ver con el secretario, a lo mejor hacer alguna... si es que se pudiera, no sé, lo tenemos que ver. En marzo se pagan los permisos de circulación. Claro. El 31 de marzo. Sí, en marzo se pagan. Sí, claro. Por lo tanto, Entonces, es veamos la posibilidad con el secretario de, a lo mejor, si está muy corto y está en la misma línea del que avanzábamos, a lo mejor podemos hacer un fácil despacho en la siguiente sesión. Señor secretario, revisemos ese proyecto. Yo lo voy a revisar. Y si así lo vemos, diputado Trisotti. Muy bien, entonces, ya no teniendo más temas en la tabla y agradeciéndole a todos su participación y, por cierto, también a don Álvaro, cierto que todavía está ahí acompañándonos. Salude también a CERVEL, a todo el Consejo Directivo, a don Patricio y a don Raúl también. Y le esperamos para la próxima reunión. Muchas gracias, se levanta la sesión.